Buenos días, nuestro equipo está conformado por y su servidor Mario Solís. Vamos a ver sobre la resistencia. Esperemos que este tema sea de su agrado. Gracias. Soldadura por resistencia. La soldadura por resistencia es un grupo de procesos de soldadura por fusión que utiliza una combinación de calor y presión para obtener la coalescencia. El calor se genera mediante una resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soldar. La soldadura por resistencia no usa gases protectores, fundentes o metales de relleno, y los electrodos que conducen la energía eléctrica hacia el proceso no son consumibles. Este proceso se clasifica como soldadura por fusión porque el calor aplicado provoca la fusión de las superficies de empalme. Sin embargo, hay excepciones. Algunas operaciones de soldadura basadas en el calentamiento de una resistencia usan temperaturas por debajo del punto de fusión de los metales base, por lo que no ocurre una fusión. Soldadura por proyección. La extensión de la zona soldada se controla mejor y se realizan varias soldaduras simultáneamente con un solo electrodo, cuando pequeños se estampan o acuñan hoyuelos o proyecciones en una de las láminas. Cuando se aplica la corriente, las proyecciones se suavizan y se empujan de regreso a su lugar con la presión del electrodo, a medida que se forma la pepita de soldadura. Las proyecciones forjadas o maquinadas en cuerpos sólidos permiten soldarlos a una lámina o a otro cuerpo sólido. Una forma de la soldadura por proyección se practica cuando se sueldan por resistencia mallas formadas con alambres cruzados. Soldadura de costura por resistencia. Una serie de soldaduras de punto se hace mucho más rápido a lo largo de una línea si los electrodos tienen forma de rodillos. La corriente se enciende y se apaga en una sucesión planeada, proporcionando espaciamiento uniforme de los puntos. Cuando una corriente alterna permanece activa, se realiza la soldadura de un punto cada vez que la corriente alcanza su valor pico, y las soldaduras se espacían suficientemente cerca para producir una unión hermética a gas y líquido. La soldadura de costura por resistencia es uno de los métodos para producir el cuerpo de una lata y se usa para la manufactura de secciones de vigas y de cajas. En la soldadura de costura aplastada, el traslape solo es 1 o 2 veces el espesor de la lámina, y los rodillos soldadores aplican suficiente presión para reducir la costura cerca de 10% sobre los espesores de la lámina. Este es uno de los procesos que se emplean para fabricar blancos a la medida. Soldadura por resistencia de alta frecuencia. Una aplicación importante de la soldadura por resistencia es en la manufactura de tubos, tuberías, miembros estructurales y rines de ruedas. Los tubos se forman con rodillos, y entonces la costura longitudinal se realiza mediante soldadura por resistencia de alta frecuencia, en la que la corriente eléctrica se aplica por medio de electrodos deslizantes o rodantes. En la soldadura por inducción de alta frecuencia, el tubo es rodeado por una bobina de inducción, y la frecuencia de operación se elige para obtener la penetración óptima. Las frecuencias mayores penetran a una profundidad menor. En ambas existe una zona fundida y localizada, formada que luego se expulsa inmediatamente a través de compresión. Usualmente se recorta el exceso de metal. Soldadura de puntos por resistencia. La soldadura de puntos por resistencia ha adquirido una posición prominente desde la sujeción de asas de artículos de cocina hasta el ensamble de carrocerías completas de automóviles. Su proceso consiste en 2 electrodos, normalmente enfriados por agua. Presionan juntas 2 láminas. Los electrodos están hechos de materiales de alta conductividad y elevada resistencia en caliente, como el cobre, con algunas adiciones de cadmio, cromo o berilio, o aleaciones de cobre, molibdeno. Entonces, la corriente se aplica durante un número predeterminado de ciclos, como por ejemplo en la industria automotriz. Esto es de 10 a 30 ciclos para una corriente de 60 Hz, después de lo cual una interfaz se calienta y en una fracción de segundo se forma una zona fundida, que esto viene siendo la pepita de soldadura. La presión se libera solo después de que la corriente ha sido desconectada y que la pepita ha solidificado.
La superficie de la lámina presenta una ligera depresión y decoloración. Los electrodos pueden incorporarse en una máquina fija o en una pistola portátil de soldador. Se emplean electrodos múltiples para la soldadura de ensambles grandes, con grupos de electrodos puestos en contacto en una secuencia programada. Una serie de soldaduras puede realizarse con precisión y en una rápida sucesión mediante robots soldadores. La calidad de la soldadura se asegura con mediciones durante el proceso, basadas, por ejemplo, en el cambio de la resistencia mientras se forma la pepita. Soldadura por chispas y recalcado. La soldadura por recalcado en general significa la unión de dos cuerpos al prensarlos juntos con una fuerza suficiente para causar la deformación. En el sentido más particular, el término se aplica a la soldadura por resistencia. En la actualidad está mucho más difundida la soldadura por chispas, en la que la corriente se aplica durante la aproximación de las dos partes. De esta manera ocurre un calentamiento extremadamente rápido cuando hacen contacto primero las irregularidades superficiales. El metal fundido se expulsa violentamente y se quema en el aire, produciendo algún arqueo. De ahí viene el nombre de chispas. Se puede quemar una longitud sustancial para asegurar una buena soldadura, pero todo el metal líquido es expulsado y la soldadura se forma recalcando las superficies calientes sólidas del metal. Así la resistencia de la unión no es afectada por la presencia de residuos de metal de soldadura fundido. Por lo tanto, el proceso se considera como una transición entre los procesos de fase líquida y los de fase sólida. Se producirá una buena soldadura solo si la rapidez de aproximación, la corriente y el voltaje, el viaje total y la presión de recalcado son controlados cuidadosamente. Actualmente, el control manual es reemplazado por el control aditivo automático. El desplazamiento de metal crea una rebaba que debe eliminarse. Las caras extremas que se van a unir a menudo se achaflanan, de manera que la fusión se mueve desde el centro hacia afuera para expulsar los contaminantes en la rebaba. El precalentamiento es posible al activar la corriente después de que las caras fueron prensadas juntas, pero luego estas se separan ligeramente para inducir chispas. Para el calentamiento uniforme, ambas partes deben tener áreas iguales de sección transversal, aunque su composición puede ser diferente. Las barras y secciones dobladas en forma de anillos, los tubos y las estructuras de lámina con frecuencia se sueldan extremo con extremo. Este método se usa ampliamente para unir las puntas de alambre y los rollos de lámina para permitir la operación continua de las líneas de procesamiento. Soldadura instantánea. Se usa normalmente para uniones empalmadas. Se pone en contacto o se acercan las dos superficies que se van a unir y se aplica una corriente eléctrica para calentar las superficies hasta su punto de fusión, después de lo cual las superficies se oprimen juntas para formar la soldadura. En este proceso se desborda un poco de metal fuera de la unión, al igual que un contaminante sobre las superficies que después debe maquinarse para proporcionar una unión de tamaño uniforme. Las aplicaciones de la soldadura instantánea incluyen la soldadura empalmada de tiras de acero en operaciones con laminadoras, la unión de extremos en el estirado de alambres y la soldadura de partes tubulares. Los extremos que se van a unir deben de tener las mismas secciones transversales. Para estos tipos de aplicaciones de alta producción, la soldadura instantánea es rápida y económica, para el equipo es costoso. En la siguiente figura se muestra la soldadura instantánea. En el número 1, calentamiento mediante resistencia eléctrica, y en el 2, recalcado, las piezas se aprietan con una con otra. Soldadura por percusión. Es similar a la soldadura instantánea, excepto que la duración de su soldadura es extremadamente breve. Solo transcurre de 1 a 10 milisegundos. El calentamiento rápido se obtiene mediante las rápidas descargas eléctricas de energía.
entre las dos superficies que se van a unir para continuar por la percusión inmediata de una pieza contra la otra a fin de formar la soldadura. El calentamiento está muy localizado y ya se hace atractivo el proceso de aplicaciones electrónicas, en las cuales las dimensiones son muy pequeñas y los componentes pueden ser muy sensibles al calor. El método que se utiliza usualmente se llama soldadura de movimiento continuo, la cual gira en forma continua a una velocidad constante y la corriente se activa a intervalos que coinciden con el espacio deseado entre los puntos de soldadura a lo largo de la costura. Normalmente, la frecuencia de las descargas de corriente se establece para que se produzcan puntos de soldadura sobrepuestos, pero si se reduce bastante la frecuencia, habrá espacios entre los puntos de soldadura y este método se denomina soldadura de puntos con rodillos. En otra variación, la corriente de la soldadura permanece constante en lugar de activarse y desactivarse, por lo que se produce una costura soldada verdaderamente continua. En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de costuras producidas por ruedas de electrodos. En el A, soldadura por costura por resistencia convencional, en la cual se producen puntos sobrepuestos. En el inciso B, soldadura de puntos con rodillo. Y en el inciso C, soldadura por resistencia continua. Ensayos de las soldaduras de puntos. Las uniones soldadas por puntos se pueden probar con respecto a la resistencia de la parte soldada por medio de las técnicas siguientes. 1. Tensión cortante. 2. Tensión transversal. 3. Torsión. 4. Desprendimiento. Debido a que esas técnicas son frágiles de ejecutar y no son caras, es común usar el ensayo de tensión cortante en las fábricas. Los ensayos de tensión transversal y torsión son capaces de revelar defectos, grietas y porosidad en el área soldada. El ensayo de desprendimiento se utiliza comúnmente para láminas delgadas. Después de que la unión ha sido soldada y desprendida, se evalúa la forma y tamaño de la pieza soldada extraída. En la siguiente figura se muestran los métodos de pruebas para soldaduras de punto. En el inciso A, ensayo de tensión cortante. En el inciso B, ensayo de tensión transversal. Inciso C, ensayo de torsión. Y en el inciso D, ensayo de desprendimiento o perlado. Soldadura de pernos, también llamada soldadura de pernos por arcos, es similar a la soldadura a tope por presión. El termo, que puede ser un birlo con un rosca, percha o manija, sirve como uno de los electrodos, mientras que se une a otro componente, por lo general una palanca plana. Por lo común, la polaridad para el aluminio es de electrodo positivo de corriente directa. Para acero es de electrodo negativo de corriente directa. Con el fin de concentrar el calor generado, impedir la oxidación y retener el metal fundido en la zona de la soldadura, se coloca alrededor de la unión de un anillo de cerámica desechable. El equipo para la soldadura de pernos también se puede automatizar con diferentes controles para hacer el arco y aplicar la presión. En la siguiente figura se muestra la secuencia de operaciones de la soldadura de pernos, que por lo común se usa para soldar barras, cilindros roscados y diversos sujetadores sobre placas metálicas. La energía calorífica aplicada a la operación de la soldadura depende del flujo de corriente, de la resistencia del circuito y del intervalo que se aplica la corriente. Esto se expresa mediante la ecuación
H, que es calor generado, dividido entre la corriente al cuadrado por la resistencia eléctrica y por el tiempo. La corriente usada en las operaciones de la soldadura por resistencia es muy alta, aunque el voltaje es relativamente bajo. La relación T de la corriente es breve en la mayoría de los procesos, tal vez de 0.1 a 0.4 segundos en una operación de soldadura de puntos típicas. En la siguiente figura se muestran los diferentes tipos de costuras producidas por ruedas de electrodos. A. Soldadura de costura por resistencia convencional, en la cual se producen puntos sobrepuestos. B. Soldadura de puntos con rodillo. C. Soldadura de resistencia continua. Esto fue todo por nuestra parte, espero que el tema haya sido de su comprensión. Muchas gracias. Gracias.